Estamos hablando de Ernesto Escalier, que hoy nos estará comentando y abordando un tema bastante importante como es la expresión corporal, pero esta vez en los docentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Ernesto. ¿Cómo va? Néstor, buenos días y asimismo un saludo a la audiencia. Bueno, hoy tenemos que abordar un tema muy importante como es la expresión corporal. Decimos mucho con la expresión corporal, pero esta vez nos vamos a enfocar netamente en el ámbito educativo. Estamos hablando de los docentes. Sí, sucede que en el ámbito educativo y en el aula Sí. es más preponderante la Es más comunicación importante oral. que una persona que está exponiendo quizás un discurso. Sí, precisamente ahí está la tensión, incluso teórica, porque para comprender la comunicación está más enfatizada la oral. El docente es mucho más verbalista. Sin embargo, la comunicación oral es fundamental. Todos sabemos aquello, cómo se desarrolla, cómo dar explicaciones, cómo promover un mensaje, el discurso en el aula. Pero el tema de la comunicación corporal está siendo un tanto descuidada y por eso también no se encuentra tanta teoría de la comunicación que esté dirigida a fortalecer las competencias físicas del docente. En ese sentido debemos de conocer que este tema es novedoso. Hablar del lenguaje corporal del docente es algo novedoso, reciente. Pero es que nosotros estamos acostumbrados desde bebés a poder interpretar el lenguaje corporal. Cuando estamos tristes tenemos gesticulaciones diferentes. Cuando estamos un poco preocupados nos encontramos cabizbajos. Y eso, pese a que quizás los bebés, los niños no puedan expresarlo de manera correcta, pero su cuerpo ya sabe cómo comunicar todas esas emociones y sentimientos. Es cierto, los niños son especialistas para reconocer los comportamientos de los papás mediante lo visual. Basta que nos miren unos segundos y ya interpretarás si es que estamos alegres, si es que estamos descontentos, si es que estamos lánguidos, si es que estamos con predisposición. Si es que no les queremos mirar, también comunicamos con aquello y comunicamos disgusto. Por eso desde niños generalmente todos somos especialistas en el lenguaje. Pero en el aula pasa otras cosas y eso también habría que tener consideración, que es lo que se debe desarrollar convenientemente para que un docente también con su lenguaje corporal favorezca a los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es una manera de reforzar lógicamente lo que uno está diciendo, puesto que quizás hay docentes que tienen un conocimiento bastante amplio en el tema que están abordando, sin embargo no lo hacen de la manera correcta en cuanto al lenguaje corporal. Podemos estar hablando de quizás, mencionabas, el tema de la mirada, la expresión facial que reconocemos desde que somos niños. ¿Cómo tendría que ser un docente para exponer de manera adecuada, utilizando lógicamente la mirada correspondiente y la atención hacia sus estudiantes y también algo de la expresión facial? Bien, en primer lugar debemos reconocer que el lenguaje corporal se presenta en tres aspectos importantes. ¿Ya? Uno, porque vamos a demostrar con ello cómo nos sentimos, si es que estamos predispuestos, si hay energías para dictar la clase, si es que estamos preocupados, nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes se demuestran desde el momento en el que entramos al aula. Por otra parte, también será fundamental para controlar a los estudiantes, porque requiero de mis gestos, requiero moverme, requiero mirarlos. Precisamente se desenvuelven distintos gestos, movimientos y posturas para controlar a los estudiantes. Y por otra parte, también cuando los docentes dan explicaciones, tienen que realizar distintas destrezas verbales para hacerse comprender bien. Y los gestos, movimientos y posturas tendrían que estar de acuerdo al discurso. Ahora, si nos enfocamos en el tema de la mirada, es fundamental en la docencia que, considerando los docentes noveles, generalmente no saben de esto y realizarán una función de la mirada quizás muy básica. Lo ideal es que los docentes desde el momento en el que entren al aula no descuiden de conectarse visualmente. Hay que hacerlo con todos los estudiantes. Mientras más conectado estés visualmente con todos los estudiantes,
es muy conveniente. Que a veces los docentes solamente se concentran en un sector En del aula. las primeras filas, digamos. Sí, y porque te están sonriendo, porque están atentos, porque hay predisposición en ellos y nos olvidamos de los Que están hasta restantes atrás, ¿no? y nos desconectamos y probablemente haya una segregación visual ahí. Hay que comunicarse con todos y es importante barrer con la mirada, contactarnos visualmente con todos los estudiantes. Y por otra parte, una parte física nuestra que es considerada la más expresiva es el rostro. Que con el rostro no podemos ocultar cosas. Yo puedo entrar a la clase y decir estoy muy predispuesto para la clase, me alegra verlos. Y el rostro no refleja aquello, el rostro refleja lo contrario. Y hay incoherencias, hay incongruencias y debemos tomar atención a aquello. Que demostrar una sonrisa en aula influye mucho y influirá positivamente en el estudiante. Y también el rostro es muy expresivo, debemos tener en cuenta que hay que controlarlo en muchas circunstancias, que el estudiante está explicando, está dando a conocer su opinión y con el rostro estoy desacreditando lo que dice. Y bueno, posteriormente podría decir que sí, me gusta lo que has dicho o estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero con el rostro ya he comunicado desaprobación y el estudiante siempre va a creer más en lo que ve. Imagino, porque desde niños podemos empezar a entender y a leer las gesticulaciones que tenemos, especialmente en el rostro. Además de eso, tiene mucho que ver el tema de la postura, el movimiento que tienes que tener al dirigirte hacia tu aula, además de los gestos y los movimientos de cabeza que tienes al momento de exponer un tema. Es fundamental el moverse en el aula, el movimiento. No tienes que quedarte ahí quieto y explicar, no. Pienso que hay distintas reacciones de acuerdo a las circunstancias del estudiante y también el movimiento tiene relación con el ambiente donde vamos a trabajar. Que hay ambientes de todo tipo que tendrían que tener sus distintos equipamientos, que las sillas pueden moverse y otras no. Que los ambientes son amplios y hay una tarima de considerable tamaño donde me puedo dirigir de un punto a otro. Debemos considerar lo siguiente, que hay generalmente dos formas de desarrollar una clase considerando la postura, por ejemplo, sentado o parado. Pero la diferencia demuestra que si nos paramos, podemos de alguna forma influir más en el aprendizaje de los estudiantes, porque nos conectaremos mejor con ellos, porque nos acercaremos, porque usaremos distintos gestos, distintos movimientos, nos apoyaremos con el cuerpo para enfatizar las partes importantes de nuestro discurso. Esas cosas no suceden cuando el docente está sentado, porque únicamente el discurso será verbalista, no estará acompañada de un buen lenguaje corporal. Es que eso se usa para reforzar algunos detalles, por ejemplo, dar ejemplo de un lado o del otro lado. Y como lo estabas haciendo hace instantes atrás, inclusive cuando decías no, y utilizabas la mano derecha para hacer justamente esta señal, no. Sí. Eso de un modo u otro se refuerza. Eso es cierto. Y si estamos sentados, pues el lenguaje corporal se limita. Desde el momento en el cual nos sentamos, ya medio cuerpo desaparece y tendremos oportunidad de hacer gesticulación únicamente con las manos. Solamente las manos nos quedan para poder gesticular, pero influye y por supuesto que hay una diferencia y la diferencia se va a ver en el aprendizaje. Por eso es conveniente que el docente demuestre energía, demuestre predisposición, demuestre dinamismo en el aula. Eso va a hacer diferente la clase. Tiene que moverse, tiene que emplear el cuerpo favorablemente para el aprendizaje. Bueno, pero afuera del movimiento que tiene que hacer, acompañarle con el movimiento de manos, quizás movimiento de la cabeza, hay gestos que no tendría que hacer el docente. ¿Cuáles serían esos gestos inapropiados?
Bien, hay gestos que van a reflejar que estamos inquietos, que estamos ansiosos, que no estamos con total seguridad para poder desenvolvernos. Y esto sucede frecuentemente con aquellos docentes que están dando sus primeros pasos en la docencia. Es muy frecuente. El hablar del miedo escénico o de la tensión escénica con aquellos docentes que están dando sus primeros pasos, eso es su diario quehacer. Entonces aquellos docentes que han dado sus primeros pasos han conocido aquello. Afrontar una clase con 30 estudiantes o 80 conlleva distintas emociones, hay distintos cambios, hay circunstancias imprevistas que te pueden poner preocupado, ansioso, tenso, nervioso, y hay que saber controlarlo. Lo ideal sería grabarse para que mediante una autocorrección estés corrigiendo lo que probablemente no esté bien dentro del aula, que hay gestos inapropiados, que hay muletillas físicas y todo el tiempo estamos haciendo esto, o todo el tiempo estamos recogiéndonos el cabello, o estamos abrochándonos la camisa y luego el saco y luego haciendo lo contrario. O sin embargo, estamos realizando distintos gestos que no acompañan el discurso. Y los estudiantes prácticamente estarían haciendo más caso a las gesticulaciones que estás haciendo, bueno, a esos movimientos inapropiados como el toque de la nariz, el toque de la oreja y todo aquello. Si habrá gestos, si hay movimientos, tienen que estar de acuerdo con el discurso. Si no están de acuerdo, se contradicen. Claro. Por eso se recomienda que los docentes no sean histriónicos gestualmente. Tienen que saber también tener un límite con el lenguaje corporal. Porque no ser muy expresivos. No ser muy expresivo, no moverse demasiado, no ser demasiado enérgico físicamente, porque estaremos distrayéndolos del mensaje principal. Eso hay que controlarlo en aula. O sea, básicamente uno tendría que grabarse absolutamente. Bueno, las primeras clases que está dando con el objetivo de mejorar quizás algunos detalles, como lo decías, algunas muletillas físicas en el comportamiento, el tema de estar acomodándose todo el rato los anteojos, además de quizás abrocharse y desabrocharse de la misma manera el saco, que simple y llanamente lo único que denotan es que usted está nervioso y no está muy seguro de lo que está haciendo, ¿no? Ese es el problema, que vamos a generar una serie de movimientos, gestos o posturas que no están de acuerdo con el discurso y son distractores. Es lo que único que va a hacer es distraer su clase. Sí, ese es el error. Además, en el tema del lenguaje corporal se puede implementar, bueno, se puede incluir el tema de la entonación, el tono de voz, el volumen y el ritmo con el cual uno está dictando la clase. Sí, estarán acompañadas las dos cosas, porque hablamos en primer lugar de lo que hacemos con el cuerpo dentro del aula y por otro lado estaríamos hablando acerca de lo que hacemos con nuestra voz, porque una cosa es el mensaje y una cosa es el discurso y otra muy distinta es lo que hacemos con la voz, y hay distintas herramientas que podemos emplear a nuestro favor. El volumen es muy fundamental. Si es que estamos trabajando con un número considerable de estudiantes, como unos 100, ahí es importante el volumen, saber enfatizar, saber usar técnicamente la voz, sino de alguna forma también, como me manifestabas, el tono es también un aspecto principal. Un tono cordial, un tono amigable, un tono afectuoso es también importante dentro del aula. Pero hay momentos donde el estudiante necesita ser persuadido, necesita, si es que el comportamiento un tanto va flaqueando del estudiante, necesitamos reflejar autoridad con la voz, y es ahí donde tenemos que usar unos tonos más formales, un tono más cualificado para estar controlando esas inquietudes negativas que probablemente se presentan en aula. El tono es fundamental y es una de las herramientas con la cual vamos a demostrar también nuestra
nuestra personalidad. A veces fingimos el modo de hablar y es conveniente que el docente sepa que siempre es mejor presentarse con naturalidad. Tono de voz natural. El tono de voz natural. Claro. Bueno, y hay muchas técnicas que quizás más adelante podemos abordar en el tema de la entonación, las pausas que uno tendría que hacer al momento de exponer, además el cómo dice uno el mensaje, porque eso es muy importante. Muchas veces tenemos un texto bastante rico o el conocimiento bastante coherente acerca de lo que queremos exponer, sin embargo, el tono de voz que nosotros le estamos dando no acompaña. ¿Verdad? Eso sucede y son circunstancias imprevistas. Por eso hay que tener en cuenta la retroalimentación. Los docentes están para pulir errores a diario, incluso considerando que aquellos docentes que imparten 20 años o 25 aún siguen cometiendo errores. Claro. Hay que seguir aprendiendo, el aprendizaje, ser autodidactas. Me parece que es bastante importante, puesto que aquí no se ve unos cursos del manejo de la voz, salvo que sea para cantar, ¿no? Aquí lastimosamente no hay. Sin embargo, en otros países se observa todo aquello, el tema de la entonación, las pausas, cómo decir alguna frase, especialmente para los radialistas y por los que trabajan en medios de comunicación, es muy importante. Y lógicamente también es importante que esto se refleje en los docentes cuando están realizando las exposiciones correspondientes acerca de los temas que tienen y el conocimiento que nos quieren impartir. Sí, has dicho algo real, que es acerca del cuidado de la voz. Un locutor tiene dominio sobre la voz, pero a la vez también sabe que hay principios y fundamentos para cuidarla. Un cantante también cuida excesivamente su voz. Y los docentes generalmente no lo hacen, no conocemos principios o fundamentos que puedan de alguna forma ayudarnos a mejorar nuestra voz y menos cuidarla. Bueno, es simplemente entrenamiento que quizás más adelante podemos abordar en otro programa para el cuidado y el manejo correcto de la voz cuando uno está exponiendo. Es un tema bastante interesante el que hemos abordado en esta jornada, gesticulaciones que tienen que acompañar, el lenguaje corporal que tiene que acompañar la exposición que usted está haciendo, reforzando lógicamente con la mirada, los movimientos de la mano, quizás desplazándose un poco por la parte donde usted está. Si tiene un espacio bastante amplio, moverse un poco más para abordar a un lado y al otro lado de los estudiantes, y si no, pues acomodarse en el sitio en el cual esté para que lógicamente el conocimiento que nos están impartiendo sea absorbido de mejor manera y más fácil. Correcto. El lenguaje corporal es uno de los aspectos más descuidados actualmente. Y es un tema novedoso, es un tema inicial que requiere también estudios, requiere investigación. Por eso cuando estudiamos la teoría de la comunicación no encontramos tanto material para reforzar lo que estamos manifestando. Son unos cuantos autores como Alfonso Borragán, un estudioso de la comunicación, que brinda unos artículos para tratar el tema de la comunicación no verbal en los procesos de enseñanza-aprendizaje centrado en el profesor. Sin embargo, otro tema que también debe ser de interés nuestro debe ser acerca del comportamiento no verbal de los estudiantes, que también sería interesante, que nosotros como docentes tenemos que saber estudiar también. ¿Qué pasa con la comunicación no verbal de los estudiantes? A veces hay un cuestionamiento fuerte cuando estamos desarrollando clase. Los estudiantes no nos miran y podemos suponer que no nos están atendiendo. Pero puede ser que ese estudiante tenga una preponderante comunicación auditiva, nos está tomando mucha atención y son tal vez algunas circunstancias por ideas o creencias por las cuales no nos ve, pero sí nos está atendiendo. O las posturas, o los movimientos, o el uso del espacio personal de los estudiantes, que a veces afectamos tal vez con ellos. Esas cosas también serían interesantes. Bueno, vamos a estar quizás en otros programas abordando todo eso. Lastimosamente el tiempo en televisión es bastante corto, ya nos hemos excedido un poquito del horario. Muchas gracias, Ernesto. La recomendación para toda la gente que quizás necesite un pequeño asesoramiento en este tipo de temas, lógicamente van a poder contar con la ayuda que usted tiene. Sí, en esta vacación, en esta pequeña vacación, vamos a lanzar un curso
para la formación de expositores, y obviamente los docentes también son expositores o conferencistas o ponentes. Y será importante inculcar en los profesionales habilidades de comunicación para que sepan desenvolverse bien en intervenciones orales. Obviamente esta formación también tiene un carácter pedagógico, un carácter educativo, que estoy seguro va a beneficiar a todo profesional que quiera perfeccionar sus habilidades de comunicación. Bueno, pero me estaba atravesando por ahí. Son cosas que suceden. Lastimosamente ya hemos llegado a la parte final. Gracias, Ernesto. Te estaremos esperando en otras oportunidades, lógicamente, haciendo la invitación a la gente que acerca de los talleres que tú tienes, para que en esta vacación quizás si tiene niños, la escuela con un poco de timidez en hablar en público, que me parece que desde niño lo tenemos, puesto que juzgamos bastante cuando somos niños. Decimos, se ha equivocado en esto, se ha equivocado en... Y ahí poco a poquito el miedo empieza a generarse. Ya en la etapa de la adolescencia, cuando ya estás en secundaria, se agrava un poquito más. Y eso sigue escalando hasta la universidad. Muy pocas veces la gente toma riendas sobre este asunto, y hasta más adelante, pues tiene ese miedo a hablar en público, que en anterior oportunidad hemos hablado con el tema de mejorar justamente este tema en los niños, pero sin embargo eso lo pueden hacer en un taller que quizás vas a inculcar a los menores de 5, no, bueno, entre 10 y 5 años tal vez. Sí, Marta Hildebrand decía que es muy tarde para que ingrese la oratoria en la universidad. Es decir, los niños ya tienen que saber hablar bien. En el colegio se puede corregir un poco, pero a la universidad tienen que entrar ya con destrezas verbales, y esa es una realidad crítica que no sucede en nuestro contexto nacional. Por eso la firme misión también de formar a los pequeños. Sin embargo, nos está imposibilitando los distintos equipamientos que debe tener un aula de oratoria. Y estamos movilizándonos en realizar distintos proyectos para que esto se viabilice a fin de año. Excelente. Bueno, entre tanto, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Te esperamos la siguiente semana para abordar así temas que son muy importantes, no simplemente para docentes. Imagino que el conocimiento que nos has brindado hace instantes atrás puede servir a estudiantes, a profesores de cualquier aula, para que más adelante, quizás en su vida profesional ya, o simplemente porque sea un ponente en alguna exposición, les sea de mucha ayuda. Gracias, Ernesto. A ti las gracias también, Néstor. Bueno, prácticamente ya hemos llegado a la parte final. Gracias, Ernesto. Gracias a ustedes por habernos visto hasta este momento. Recuerda que nosotros será el día de mañana a partir de las 7 aquí en Telefuturo. Que tengan un excelente día. Hasta mañana.